Está compartiendo la pantalla, ya. Ya, pues, entonces, hoy día vamos a ver la tercera auxiliar, que tiene que ver con el teorema de transporte de Reynolds. Y para que ustedes estudien este tema, les subí unos pequeños documentos a material docente, donde hablo un poquito de cómo entender esta fórmula, en unos poquitos pasos que no son tan rigurosos, pero que ayudan a entender a grandes rasgos. Como la vez pasada, quiero hacer una pequeña tabla como de repaso de los conceptos, más bien de los parámetros, las variables, las, podemos decir, las cantidades, las propiedades, todas esas propiedades físicas y cantidades físicas que vamos a ocupar. En la otra vez les hablé sobre densidad, viscosidad y otras cuantas que no necesariamente ocupamos o hablamos mucho en detalle, pero que todas ellas son importantes tenerlas siempre en consideración para entender fenómenos físicos, y para anteponerse a la materia por si llegara a aparecer una ecuación donde apareciera alguna de estos términos, nosotros ya saber más o menos de qué se trata. Por ejemplo, uno que yo no agregué en la tabla era la presión, y generalmente la anotamos como una P minúscula. Para no confundirla, por ejemplo, una P mayúscula podría considerarse como un peso. O así pueden haber otras letras, y por alguna comodidad uno se acostumbra a usar ciertas letras. Ponte tú el volumen. Ya, estos son magnitudes que uno conoce muy bien, no hace falta que las escriba. Pero si el volumen yo lo escribo como una B grande y la velocidad la escribo como una B chica, se parecen mucho. Si escribo en manuscrito seguramente sea complicado diferenciarla. La B chica la podría hacer quizás con una curva y la grande como dos líneas rectas. Algunos ocupan este símbolo del para todo, que tiene una línea al medio. No sé cómo se escribirá con este. Así, bueno, eso. Ese símbolo a veces se ocupa, ya que se puede confundir con la velocidad, etc. Ya, pero bueno, así hay varios ejemplos, de eso se repite varias veces. Para la presión, entonces, es importante recordar que es Newton partido en metro cuadrado la unidad, o si no, ustedes ya saben, kilogramos, metro partido en segundo cuadrado, metro cuadrado, ahí ustedes saben, partido en metro cuadrado, elimino ese, elimino este otro, me queda una cosa así, ¿cierto? Creo que no me equivoqué. Em, la presión. Después tenemos el caudal, por ejemplo. El caudal que tengo aquí, escrito en integral, que también nosotros sabemos que puede ser una velocidad media, ¿sí? Así, una velocidad media por un área, que es equivalente a hacer esta integral de acá. ¿Ya? Podré, a ver, claro, sí. Este tipo de cálculo se suele repetir em, en varios ramos de física, de mecánica clásica. Calcular una magnitud media podría ser como calcular la integral en una superficie, por ejemplo, y dividirlo por la integral por la cual estoy integrando. O sea, dividir por la integral sin la velocidad, una cosa así. Entonces, eso yo sé que sería, esto de aquí abajo es simplemente una superficie, ¿cierto? O, para no confundirlos, una A. Era S de superficie, pero es una integral de área, ¿sí? O integral de superficie, es lo mismo.
Voy a escribirlo con una. ¿Ya? Y entonces si paso el área a la izquierda, ¿cierto? Me quedaría lo que les estaba contando. El caudal entonces, esto de aquí arriba es el caudal, es igual a una velocidad media por un área. Esa es uno de los típicos conversión, de decirse, de integral a algo medio, a un promedio, que creo que le cuesta varios. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Que prendió el micrófono? ¿No? ¿O estaba llegando quizá? Bueno, el caudal. Entonces sería bueno dejarles de ejercicio que vayan rellenando las unidades de todas esas cosas. ¿Ya? El caudal. Después tenemos flujo másico. El flujo másico se denota como m punto, ¿ya? Que no tiene nada que ver con la derivada temporal. La derivada temporal de m de t es cero. Estamos diciendo que el cambio total de masa en el sistema no es cero. Hay una conservación de masa. Esa sería ley de conservación de masa. ¿De quién fue? ¿Quién fue el genio que hizo eso? ¿Lavoisier? Que dijo que la masa no se crea ni se destruye. Entonces, esto de aquí lo voy a sacar de aquí. Lo voy a colocar acá. Rho por Q. El flujo másico me está diciendo que ese flujo volumétrico, total, flujo volumétrico, lo puedo calcular en términos de masa. Pero es un Rho, ¿cierto? Porque ya tengo la velocidad por el área. Nosotros sabemos que eso también puede ser un volumen a través del tiempo. ¿Sí? Esto se acordarán, espero que se acuerden del colegio. Y el caudal se mide en una área que yo puedo decir que esto es como una puerta, y a través de esa puerta entonces cruza un fluido con una velocidad v. Entonces la multiplicación de ambas cosas sería el caudal. Sería equivalente entonces a decir que en un tiempo, en una cantidad t de tiempo, yo recorro una distancia L, eh, y si sigo la forma de la puerta, genero un volumen, por ejemplo un cilindro, o una área cualquiera. Incluso esa área, esta variación, este cambio de sección puede ser arbitrario, puede integrar de nuevo todo, pero esa área por un L, en términos simples, digamos, un largo por un área sería un volumen, y eso sucedió en un tiempo t, entonces el caudal sería ese volumen que atravesó el fluido en el tiempo t. Y ustedes ya saben rápidamente cuáles son las unidades, metro cúbico por segundo. Bueno, si ahora multiplicamos por la densidad, entonces, ¿qué sucedería? Con las unidades podemos darnos cuenta qué significa esto. Sabemos que es kilogramo partido metro cúbico, y eso lo estamos multiplicando por un volumen, metro cúbico por segundo. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos midiendo kilogramos por segundo. Al final, el flujo másico, al multiplicar el flujo volumétrico por una densidad, nos está diciendo cuánta masa recorre en un cierto tiempo. Es decir, en este volumen hay una cierta cantidad de masa de fluido que cruzó durante este tiempo t. ¿Ya? Y más, ¿qué más? Eh, Aquí también podríamos escribir ρ por volumen por un área. No, volumen por partido en un tiempo. Algo así, ¿cierto? Ya. Y aquí recordando que quizás debería escribirlo así, ¿no? Es un periodo de tiempo.
Igual que en la velocidad, que hicimos delta X partido en delta T, son delta de tiempo. Pero esta fórmula aquí no la vamos a ocupar, em, porque no vamos a medir por trazos, pero sí vamos a hacer un análisis diferencial. Lo voy a eliminar porque ya lo sé. Esto lo voy a dejar, bueno, sí, lo voy a dejar ahí, eso también. Vamos a usar esto de aquí, ley, no es una ley, es una ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad podríamos decir que es como aplicar el teorema de transporte de Reynolds, el TTR, para la propiedad de la masa. Entonces sería un TTR de masa. Ese es el título que yo le pongo a esta auxiliar. Eso es como, bueno, el TTR sería esto de aquí. Entonces aplicamos la masa, hacemos unas cosas locas y llegamos a algo de este estilo de aquí. Em, sí. Básicamente es decir, ρ por volumen, pero analizado como en un integral, como en un cuerpo. Eso sería una masa. Yo lo derivo en el tiempo, y si eso además le sumo unos flujos másicos, una integral de superficie de una velocidad por densidad por superficie, entonces llego eso de aquí. Esto me está diciendo, esto, el primer término, representa una acumulación, o, ¿qué sería lo contrario? Pérdida de masa, masa de fluido, en el volumen de control. ¿Ya? El volumen de control es llevar un poquito más allá el concepto de la puerta del caudal, la puerta que teníamos aquí, la voy a tomar, ¿ya? Y voy a hacer una segunda puerta, una otra superficie, llamémosle A también, y luego voy a juntar estas dos puertas para hacer lo que a mí me gusta explicar como una sala de clases. Este es nuestro volumen de control. Es una sala, o un tubo, o cualquier volumen que posee dos superficies. En el caso general, podría imaginarse un cuerpo general típico que nos enseñan en cálculo, y a ese cuerpo generalizado lo podemos partir por la mitad y decir, esto es una superficie, esa es la otra, y decir que por aquí entra fluido y por aquí sale fluido. También se imaginarán que puedo imaginarme, puedo imaginarme varias puertas, o sea, puedo dividir varias superficies y ver que por aquí entra, por aquí sale, por aquí entra fluido, por aquí sale fluido, por aquí entra, por aquí sale. ¿Ya? Pero no es como que en la naturaleza sean un montón de burbujas o de cuerpos donde entran y salen fluidos. Es un modelo de nosotros que imponemos en un espacio de la naturaleza, y nuestra forma de estudiarlo va a ser así. Es como que encajamos el lugar, como en termodinámica, hacemos un sistema con su entorno, entonces en este lugar pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que, con respecto al fluido, en cuanto a la masa en particular, si yo quiero saber qué pasa con la masa en este lugar, puedo pensar que estaría habiendo una cantidad de fluido adentro y otros fluidos afuera. Entonces, el fluido de adentro yo puedo ver cómo son los cambios. Puedo ver que cada vez hay más o cada vez hay menos. Y los que están afuera puedo ver que ya sea que entran a este lugar o salen de este lugar. ¿Ya? Al final, eso es analizar a partir de un volumen, o sea, es como analizar macroscópicamente el fluido. Como macroscópicamente tomo un volumen de control, un volumen imaginario, yo me imagino un lugar, yo lo secciono, así como secciono el territorio de Chile, y luego veo qué sucede en el fluido.
¿Qué distintas cosas pueden ocurrir? En este caso particular, entonces, estamos pensando en la masa. ¿Qué puede ocurrir con la masa? Bueno, la masa se puede mover de aquí para allá, uno puede entrar a Chile, salir de Chile, o puede aparecer más gente dentro de Chile. Pero Lavoisier, me parece, o no sé si alguien más, descubrió la ley de conservación de masa, y nos damos cuenta que la cantidad de masa no puede aparecer o desaparecer. Entonces, la gran conclusión de esta aplicación del TTR, que le llamamos ecuación de continuidad, es que para que se acumulen cosas adentro, entonces tiene que haber entrado algo. Y si estoy perdiendo cosas adentro, entonces salió algo. En la analogía con la sala de clase, o ahora nosotros nuestro Zoom, sería que si están apareciendo más participantes en el Zoom, quiere decir que personas están entrando al Zoom. No pueden aparecer personas en el Zoom, pero sigue habiendo la misma cantidad de gente afuera, ¿cierto? Para yo conseguir más masa, entonces tiene que haber entrado más. Para perder masa, tiene que haber salido más. En esta ecuación sería el balance total, o sea, tengo un neto cero, que tiene que ser igual a cuánto estoy ganando dentro del volumen de control, esto de aquí, más entonces lo que está saliendo, porque si yo estoy ganando adentro, entonces, eh, bueno, a ver, balance, aquí no me puedo confundir. Em, es claro, ya, es el balance neto aquí, cero, entonces, si yo estoy acumulando gente adentro, la gente estaría entrando, ¿cierto? Estaría entrando aquí. Le resto lo que entra. Es decir, al Zoom se metieron 5 personas, entonces se metieron 5 personas. Entonces, in 5, acumulo 5. Y si ahora 5 personas a la vez están saliendo del Zoom, entonces out 5, entraron 5, ¿cuánto acumularía? Cero. ¿Sí? Se meten 5 personas, salen 5 personas, entonces ya la acumulación sería cero, neto. Mientras comparto pantalla, ¿pueden ver mi cámara? Sí, Sí, se sí, ve. sí se puede ver. A ver, ya, entonces, eh, para terminar la idea, traje un vasito de agua. Entonces, imagínense que nuestro volumen de control sería como tomar el contorno del vaso. Nosotros yo estoy haciendo un reservorio, no sé, de agua, sería mi vaso. Entonces, yo analizo el vaso, este volumen de control, este espacio, y veo que adentro tengo agua. Y si yo quiero perder agua adentro, entonces tengo que sacarla. Sería lo mismo como tomarse el agua del vaso. Si yo tomo agua, sale agua de mi sistema, pasa a otro sistema, pasa a mi cuerpo, y adentro me queda menos agua. ¿Cómo se puede explicar eso con esta fórmula rara de aquí que les mostré? Bueno, tengo una densidad, tengo un volumen, tengo un cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo sería el tiempo en que yo estoy tomando agua. Fíjese que el volumen está disminuyendo. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo es algo negativo. El volumen se está achicando en el tiempo. ¿Mm? Eso sería cantidad de masa perdida en el tiempo. Sería el símil como lo que anoté aquí delante, que les dije que no ocupábamos esa fórmula. No ocupamos la fórmula ρ v partido en t. ¿Mm? Pero sí ocupamos esta fórmula de acá. El cambio en el tiempo de ρ por v. Eso sí. Y la ecuación de continuidad nos está diciendo que efectivamente este bicho raro de la izquierda es dimensionalmente homogéneo con los m puntos, con los flujos máximos. ¿Ya? Espero que esa premisa haya ayudado para entender mejor las cosas, porque ahora vamos a pasar a un ejercicio. Aunque alcancemos a hacer un ejercicio bien completo, yo me quedo feliz. Bueno, he notado que no sé si no les doy espacio para opinar, pero si ustedes quieren decir cualquier cosa, me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? Pero si no hay dudas, pasamos al ejercicio. Yo encuentro que quedó todo claro. Ya, súper, gracias. Ya, súper. Entonces, ya, vamos a la P1, vamos a corrernos para acá abajo. Ahí, a ver, P1. Ya. Vamos entonces aquí. Le subí un pequeño formulario de recordatorio.
masa por velocidad, el integral, flujo másico. Ya, ahí está el teorema de transporte de Reynolds. Aplicamos para la masa, esto es igual a cero, nos queda esta cosa aquí. Y como les decía en mi dibujito de aquí, puede pasar que hay varios flujos de entrada, varios flujos de salida. Eso se puede anotar como una suma de flujos que salen menos flujos que entran. Si quieren entender por qué me calzaron los signos con mi explicación experimental, tiene que ver con la integral de flujo, que lo que sale en la integral de flujo es positivo y los que entran quedan negativos. ¿Ya? Después paso el rho Q a m punto, y en estado estacionario, cuando decimos estado estacionario nos referimos que los cambios en el tiempo son cero. Es decir, yo tomo una foto del experimento en este momento, saco una foto después, saco una foto después, ¿ya? Y estos cambios, estos flujos que pueden estar ocurriendo, en mi vaso puede que yo esté tomando agua y a la vez esté entrando agua al vaso, qué sé yo, pero en cualquier momento que yo tomo la foto o veo el experimento, siempre está la misma cantidad de flujo, la misma cantidad de masa dentro del volumen de control. Eso es un estado estacionario. Mm. Ojalá puedan imaginarse, en este momento no se me ocurre, pero imagínense algún proceso industrial o alguna cosa cotidiana donde sientan que los flujos no cambian, como no sé, pues como un río, que tiene un caudal todo el rato lo mismo. Tú le sacas una foto hoy día, le sacas una foto mañana y el río como que está igual. ¿Ya? Eso sería como un estado estacionario. ¿Ya? Y el gas ideal, no vamos a usar gases de día, así que filo con eso. Pregunta uno. Ya. Hallar una expresión que define el tiempo de vaciado del depósito de la figura uno. Aquí, ¿de qué forma podemos entender este problema? Em, Imagínense que nosotros somos ingenieros mecánicos, ¿ya? Y somos contratados en una fábrica una fábrica de pasteles. Tienen embudos, ¿ya? O más bien nosotros tenemos que hacer la máquina para hacer estos pasteles, un muffin, no sé, algo así. ¿Ya? Y este embudo, entonces tendría un líquido, o digamos, no sé, pues crema, imaginemos una crema perfecta, ya fluye perfectamente, newtoniano, eh, tiene un fluido aquí adentro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que calcular, tenemos que saber cuánto se demora en vaciarse este embudo. Imagínense que mi máquina tiene varios embudos, funciona como en línea de proceso. Entonces, tengo que saber el tiempo que un embudo va a estar drenando, no sé, va a estar botando crema, y luego de ese tiempo el engrane se mueve, por ejemplo, y pasa al siguiente embudo y bota crema y el siguiente y así. ¿Ya? Eso sería como hacer una memoria de cálculo. Memoria de cálculo es cuando tú quieres fabricar una máquina, por ejemplo, tiene distintos componentes, y en este caso particular vamos a diseñar el embudo. Entonces necesitamos, una de las tantas cosas que necesitaríamos sería tiempo de vaciado. Entonces tenemos que hacer nuestro modelo de nuestro embudo. Nosotros le damos esta geometría, ¿cierto? Los ejercicios siempre nos traen ciertas cosas ya hechas. Tenemos que diseñar un H mayúscula, un R1, un R2, ya, un S. Entonces vamos aplicando lo que tenemos hasta ahora. Em, ya dice se está vaciando, ¿sí? O sea, el fluido está cayendo por aquí abajo. Ahí tenemos una velocidad, ¿cierto? Vamos a llamarle velocidad de salida, con esta idea que tenemos del volumen de control, del teorema de transporte de Reynolds. Tenemos un volumen de control, sería como mi vaso de agua. Tenemos este embudo. Tratemos de caracterizarlo, ¿sí? De darle una forma. Eso sería nuestro volumen de control. Ya. Em, Tenemos volumen de control, un cuerpo. Está saliendo, se nos está yendo la masa por abajo. ¿Estará entrando masa por algún lugar? Fíjense que si yo hago el volumen de control por debajo, digamos, de la superficie, yo notaré que cuando se me va crema por abajo, digamos que en mi volumen de control estaría entrando la crema de arriba, la crema en la superficie, hacia dentro de mi volumen. Pero si nosotros somos clever,
y se nos ocurre hacer el volumen por encima de la superficie del embudo, es decir, un volumen tal que yo pueda abarcar toda la crema que tengo, entonces podríamos pensar que no hay fluido entrando, ¿m? Sino que está todo dentro del embudo. Entonces ya no tenemos V in. V in, 0. ¿Ya? Y luego, ¿qué pasaría dentro del volumen de control con la masa? Si está saliendo pero nada está entrando, entonces estaría quizá perdiendo crema. Al final, eso es lo que quiero con mi embudo, ¿cierto? Quiero que desplace toda la crema por abajo. Ya, entonces tenemos claro, tenemos el volumen, está saliendo algo y estamos perdiendo lo que está dentro para que el balance de masa se compense. Vamos a nuestras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos? Como esta auxiliar se trata de continuidad, partimos con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad sería de aquí, ¿ya? Como el flujo másico es un concepto que tenemos nuevo, vamos a tratar de expresarlo con los otros conceptos que sí conocemos, que conocemos mejor, como la densidad por un caudal. Y el caudal es como una velocidad por un área, ¿ya? Eso entonces, de salida y de entrada. Rho V A in. Queremos expresar nuestro modelo entonces en esta ecuación. Y dijimos que lo que entra es cero. Los V in, algo así, esto sería cero. Entonces lo elimino al tiro. Adiós. Y pasemos entonces, podemos pasar a la izquierda o podemos dejarlo así. Ya. ¿Qué nos faltaría? Tenemos el V out. V out. Lo tenemos, lo tenemos pensado, sabemos que está ahí, pero no sabemos cuánto vale. Y el A out, sí lo sabemos, es un S mayúscula. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ya, una ahí al lado. S, perdón, se llama S. Sí, bueno, yo no fui explícito, pero digamos que el R1 y el R2, lo voy a escribir acá. El R1, el R2, el H, el S, ¿qué más? Eso, esos son datos. Ya tenemos el S, entonces tenemos el ρ, ya conocemos la densidad de nuestra crema, un dato. Ya, el volumen. ¿Qué cosas no sabemos entonces? El volumen no sabemos claro, parece un trapecio, pero es una cosa cilíndrica en 3D. Tenemos un H, el H es nuestra variable, nuestra variable que nosotros imponemos en el modelo para medir a partir de algún lugar una cota, eso sería H, ¿sí? Como nuestro X o nuestro Z. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? El Vout. El Vout no lo conocemos. ¿Nos falta algo más de la ecuación? Y hay una derivada, pero no nos compliquemos de eso por ahora. Solo tener en cuenta que esto ya parece ser una EDO, ¿sí? Tenemos unos cambios ahí, unas funciones, no sabemos todavía de qué dependen. ¿Bien? Ya. La velocidad, ustedes ya tuvieron en el auxiliar pasado una ecuación muy útil que ocupa términos de velocidad. Era Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice, y si tomamos dos puntos, ¿cierto? P, tenemos P sub 1 más un medio rho P sub 1 al cuadrado, ¿se acuerdan? Más rho por G por una cota, Z1. Si tomamos otro punto 2 y se conserva la energía, entonces esta suma de energías son equivalentes. ¿Ya? Sí,
Después, ¿se acordarán? La presión estaba en términos de newton partido metro cuadrado. Eso sería como, esto es como una ecuación de energía, pero en términos de presión, que se parece mucho a la energía cinética, ¿se acuerdan? M, P al cuadrado, la energía potencial, Rho, G, H, o Z. Entonces, perdón, M, G, Z. Entonces, esto, si yo lo divido en términos de volumen, me quedaría Rho. Ya, entonces son términos de energía por unidad de volumen. De nuevo, de aquí aparece el concepto que les decía de normalizar por el volumen. La fuerza normalizada en el volumen, gradiente de presión. La energía normalizada en el volumen sería presión. Interesante, muy interesante esta ecuación. Entonces, tomemos dos puntos, a ver si podemos lograr hacer un Bernoulli. O Bernoulli. El otro día escuchaba Bernoulli, yo no sé cómo se dice. No sé si es francés o qué cosa, pero bueno, a mí me lo enseñaron como Bernoulli en el colegio. Aquí voy a avanzar rápido. Voy a considerar que este tubo de aquí es despreciable, es una cosa muy chica. O no existe, básicamente. Tratemos de, bueno, no puedo borrar ahí, pero tratemos de imaginarnos este modelo hasta aquí, donde termina el trapecio. Ahí tenemos la compuerta S. No nos metamos con el tubito. Y aquí imaginemos que está abierto, afuera, a la atmósfera, es atmosférica. Y entonces, aquí arriba también está la presión atmosférica. En algunos problemas aparece muy explícito así, hay presión atmosférica, en otros no. Otros dice, está abierto al ambiente, está abierto a la atmósfera. ¿Sí? ¿Mm? Pero por lo general, frente a cualquier problema de no saber cómo definir las presiones, siempre que tú estés saliendo de tu volumen de control, estés saliendo del estanque, de donde sea, es fácil considerar que sale al ambiente, sale a una presión atmosférica. Entonces aquí hacemos presión atmosférica, acá presión atmosférica. Saben que ya como son presiones iguales, o sea, recordando, ¿ya? No sé si aquí los confundí, pero estoy considerando ese punto de arriba, punto uno, y el punto de abajo, el 2. ¿Ya? Me parece que vieron eso, que cuando un estanque se está vaciando, uno puede considerar una línea de flujo donde la energía se conserva desde la superficie hasta el punto de salida. ¿Ya? Y entonces ya yo elimino las presiones. Elimino las presiones. Después, ¿qué más? ¿Qué más? El Z1 y Z2, las cotas. Cuando hacemos una diferencia de energías potenciales, tú simplemente tomas una referencia, y sería tomar la diferencia entre ambos. Es decir, yo tomo el ρ GZ1, bueno, vayamos a la velocidad mejor. Nosotros no perdamos el foco, queremos el V out. El V out sería en el punto 2, aquí, V out. Eso es lo que yo quiero despejar, quiero conocer. Y estoy aprovechándome de Bernoulli para conocerlo. Y entonces el V1 sería el V in. No, no sería el V in, ojo. Sería un V1. El fluido está yéndose por debajo, la superficie estaría disminuyendo, ¿cierto? Estoy perdiendo fluido, ¿sí? Se me está acabando. Por lo tanto, sí hay una velocidad en esa superficie. Entonces ahí nos aparece otro problema más. ¿Qué es V1? No, antes de ponernos a hablar de las cuotas de los Z, tenemos un problema con V1. Pero, ¿qué sería V1? ¿Con qué velocidad va bajando a la superficie? ¿A alguien se le ocurre con qué velocidad baja la superficie del fluido? La misma del vaciado, ¿La misma qué? de salida. Em, ¿Por qué creerías eso? No, no sé. ¿Se te ocurrió? Así como hacer una Hay aproximación. una, Eh, hay una relación entre R1 y R2 con las velocidades de salida y de entrada, ¿no?
Claro, en particular con el S. O sea, tienes un orificio chico abajo, tienes un orificio grande arriba. Orificio me refiero a la superficie, a la parte de arriba del embudo. Yo diría Claro, que intuitivamente uno pensaría que mientras abajo está cayendo fluido por un tubito chiquitito, arriba la superficie va disminuyendo con respecto a una superficie grande. Sería como cuando estás regando con la manguera y tú pones el dedo para hacer el orificio más chico. Entonces el orificio más chico, el chorro sale más rápido. Pero dentro de la manguera, el fluido viene más lento y tú lo aceleraste solo en la punta. Aquí como que pasa lo mismo. Tiene un fluido en un estanque grande y luego tú le pones un orificio chico y uno esperaría que el fluido salga rápido. Y con la misma ecuación de continuidad, uno puede descubrir que si tienes una puerta grande y una puerta chica, y lo que sale es lo mismo que entra, ahí volveríamos al concepto de un volumen de control por debajo de la superficie. Entonces yo considero que lo que está cayendo de la superficie estaría pasando por esta puerta grande del embudo, y luego el orificio chico. Entonces, si la cantidad de masa tiene que ser la misma, entonces ρ por velocidad por el área, el flujo másico de entrada, igual al flujo másico de salida. Entonces, puerta grande por una velocidad chica, igual a puerta chica por una velocidad grande, por un ρ que es igual en ambos lados. Eso lo voy a anotar igual aquí arriba. Continuidad, esto sería continuidad, le voy a llamar continuidad simple, simple. O sea, sin acumulaciones ni pérdidas en el volumen. Sería decir, el caudal que entra es el mismo caudal que sale, siempre y cuando los ρ sean iguales. Si los ρ son iguales, los agrego aquí, ρ in, ρ out. Y entonces los flujos máxicos de entrada y salida son iguales. Esto se debería cumplir si es que el fluido es incompresible. ¿Mm? Porque si no, imagínense, por un lado, está entrando una puerta grande, pero un gas poco denso, entonces sí necesitaría entrar mucho si es que en la salida hay un orificio chico, pero el gas está muy comprimido, es mucho más denso. Ahí se compensaría por densidades. Pero aquí estaríamos considerando un fluido incompresible. ¿Ya? Ese balance ya. Pero no me quiero meter ahí, porque sí es una forma fácil de salir de muchos problemas, pero en este caso en particular quiero mostrarles algo extra, porque no sé si en Bernoulli ustedes vieron que podían asumir que la superficie no bajaba, por ejemplo. Aquí hay otra relación muy interesante, que es la derivada, el cambio de la altura en el tiempo. Fíjense que la superficie está a un h minúscula, ¿ya? El h grande sería el tamaño del embudo, y el h chico sería desde la base del embudo hasta donde está la superficie. Y esa superficie, como baja en el tiempo, ese cambio de superficie, o sea, ese desplazamiento equivale a la velocidad con la que se mueve la partícula de fluido que está justo en la superficie. Baja con esa misma velocidad, con el cambio de altura. ¿Mm? Y lo puse en parcial porque em, me estoy como adelantando, pero no importa el parcial, ¿ya? Es el cambio de la superficie. Pero quiero hacer estos pasos solo para que vayan haciéndose la imagen completa, ¿ya? De estas ecuaciones y de su uso, la forma de ir modelando hasta lo más sencillo. Encuentro que es bonito este ejercicio porque estamos viendo algo tan sencillo, un embudo, una geometría, cosa tan simple, pero las ecuaciones nunca son tan simples como parece. Nosotros estamos usando simplificaciones, estamos usando el paso final, cuando yo quiero que veamos todo el razonamiento para llegar a esa ecuación tan sencilla. No quiero llegar ahí todavía. Quiero que consideremos este cambio. Ahí, eso, ahora. Ya, ese cambio, después de out, ya, y ahora sí las cotas. Las cotas, uno toma una referencia, puedo tomar de referencia donde está el punto 2, puedo tomar este suelo de aquí, y decir esto es 0,
y de ahí yo mido para arriba, como estamos haciendo con el h minúscula, y entonces el punto 2 tendría una altura 0, esto sería 0, lo elimino, y la altura en 1 sería h mayúscula si esta superficie no cambiara nunca, pero en realidad es un h minúscula, porque dependiendo en qué momento del tiempo yo evalúo el Bernoulli, voy a estar a una cierta altura h minúscula. Entonces Z1, voy a escribir aquí, igual, Z1 entonces sería h, Z2 sería 0. Y yo coloqué el 0 en el suelo, lo puedo colocar donde yo quiera. Entonces aquí H. ¿Ya? Y ahora voy a hacer la conversión rápida, o si alguien me quiere ayudar aquí, si alguien es bueno para resolver ecuaciones rápido. Sería una raíz de, paso el 2 para allá, me queda 2, cancelo los ρ, 2GH, 2GH, más, esta cosa de aquí. Me voy a acelerar un poco. Todo esto aquí adentro. ¿Ya? Si ustedes hacen ese reemplazo rápido, quedaría una cosa así. ¿Ya? Em, ya. Dejémoslo así por ahora. Fíjense que estoy llegando a la típica ecuación raíz 2GH, que es cuando tú intercambias la energía potencial por energía cinética. Es como una pelotita que parte arriba en reposo y cae. Caería, al final saldría de este edificio con la misma energía potencial que trae de arriba. Pero estaría out. ¿Lo hice bien? Sí, lo hice bien. Iría cada vez más rápido, debería ir cada vez más lento. Quizá reemplacé demasiado rápido, perdón. B1 y B2. B2 están en H. H. Bueno, dejémoslo ahí por mientras. O si alguien ya lo está resolviendo por mientras, si está reemplazando, me ayuda a revisar si me equivoqué. Me digo que creo que me equivoqué porque a lo largo del tiempo... Ah, no, pues no me equivoqué. No, no sé. Bueno, a mí me suena raro que eso hiciera que la velocidad fuese cada vez más rápida. Debería serla cada vez más lenta. Estoy considerando que a lo largo del tiempo la superficie va disminuyendo. Entonces, el traspaso de energía va siendo cada vez menor. Ya, pero dejémoslo por ahí por mientras. Nos quedaría esto de aquí. Lo de aquí. Estamos considerando un fluido incompresible. Eso no lo anote tampoco. Fluido incompresible, eso significa es constante. Y ρ es constante, puedo pasarlo fuera de esta derivada. Y voy a hacer la derivada derecha para que no se vea tan raro. ¿Ya? Entonces, esa cosa de ahí me está diciendo que el volumen está cambiando. Claro, está cambiando. El volumen de fluido, que está dentro del volumen de control, es distinto al volumen de control. El volumen de control sería todo el embudo. Y yo estoy viendo que el fluido que hay dentro es un volumen cada vez más chico. Pero una forma de caracterizar ese volumen, hay un truco que nos enseñan en cálculo diferencial, que es evaluar el diferencial de volumen. O sea, conocer el diferencial de volumen. Hay distintos métodos, el método del radio, o sea, el método de los cilindros, el método de los discos, que tú tomas un pedacito diferencial. Entonces
como un pedacito así, pedacito del volumen, eso sería un diferencial de altura, y como ese pedazo yo lo considero constante porque es un salto muy chico, es decir, tengo el embudo cortado por arriba, cortado por abajo, y estoy considerando un disco chiquitito, de, perdón, de altura chiquitita, entonces eso sería un disco básicamente, ¿sí? No sería un cono. Y entonces la superficie del disco, la superficie circular, tendría un parámetro R, estaría parametrizando, y ese disco mirado desde arriba sería igual a I por, bueno, tengo el lapicito, I por R al cuadrado. No dibujo especialmente bien con el lapicito. ¿Sí? Entonces un diferencial de volumen sería pintar todo esto. Diferencial de volumen sería un disco pi r cuadrado de h. Y ahora ese parámetro r, alguien me había dicho antes que había una relación de los radios con las velocidades. Bueno, aquí hay una relación del volumen con el radio, y yo puedo parametrizar gracias a que te conozco R1 y R2. Es decir, R, R es una función de h, o sea, el radio de este disco cambia con la altura, y cambia ¿de qué manera? Cambia, si hago R versus H, cuando me encuentro en H igual 0, cuando me encuentro en H igual 0, tengo un radio R1, y cuando me encuentro en la altura máxima del embudo, H mayúscula, tengo un radio R2. ¿Ya? Ese R1 no es igual a 0. Voy a cambiar eso. Mm, Aquí, R1. ¿Sí? Entonces R, la función R sería una recta, convertiría en R1, y tendría una pendiente, la tenía en R1 y tendría una pendiente en I, o en la ordenada, R2 menos R1, partido en la abscisa, sería H menos 0, H. Todo eso por la variable H minúscula. Ese sería el parámetro radio con respecto a la altura. Si se lo reemplazo aquí, ¿sabían ustedes que si yo tomo esto de aquí y lo hago esto, me lo reconoce? El futuro es hoy, Magia. magia pura. Entonces yo tomo esto de aquí, cortar, lo meto acá, ahí estamos. Ese sería mi diferencial de volumen. Y tengo el diferencial de volumen, ya tengo el dt. El dt lo dejo como dt, es mi edo. Estoy derivando con respecto a t. ¿Dónde tenía la ecuación? Aquí. Acá. Ya, vamos bien, vamos bien. Voy a cambiar esto de aquí a acá. Quedó la media cuestión. Lo voy a sacar de aquí, lo voy a dejar acá. Ahí está mejor. Igual está quedando feo. Eso, si lo paso a la izquierda, menos, o el menos lo paso para el otro lado, sería igual a menos esto.
igual a menos esto. No, ya. Aquí creo que estoy fallando con mi famoso OneNote. Ah, no, no estoy fallando. Muy bien, ahí. Ya, ¿me siguieron este paso de aquí? La parametrización. Quise descubrir cuánto vale dB, que quise inventarme un diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces tengo esto de acá, tengo eso, el V out, si yo lo cambio por esto aquí. Bueno, arreglemos esto. ¿Alguien cachó si esto estaba bien? Evalúa en punto 1, las presiones son iguales. El V1 dije que era el cambio de altura. Sí, esa derivada es negativa. Una velocidad negativa para abajo. Sí, la velocidad negativa. Nos faltaría el más menos de la raíz de la velocidad de salida. Claro. ¿O no? Sí, sí, más o menos. Em, es bueno que salgan estas dudas porque estas son las... Wow. Esas son las dudas que salen en un control, en un problema. O sea, al final, la moraleja que estoy haciendo en todo este ejercicio es que estamos aplicando los mismos cálculos que hemos aprendido, la misma mecánica que hemos aprendido siempre, estamos agregando nomás otras ecuaciones que se aplican a mecánica de fluidos. Hasta ahora solo hemos usado una ecuación de Bernoulli y una ecuación de continuidad. ¿Ya? Siempre, yo siempre me demoro mucho en analizar los signos, así que no voy a perder tiempo en eso. Pero imagínense que por ahora reemplazamos esta cuestión aquí, ¿ya? El V out, sacamos el V out, ahí. El AS lo voy a dejar acá, ahí, ¿ya? Y ya, y los parciales los voy a dejar derecho. Podía ser parcial porque fíjense que esa altura, bueno, el radio parametrizado depende de la altura, hicimos un cambio de variable en realidad. Digamos que la altura solo cambia en el tiempo. Entonces, derivada derecha, y esto de aquí es una EDO muy fea, una EDO muy fea, que seguramente habrá un método para resolverlo, no parece ser lineal, ¿cierto? Si yo cambio aquí esto por h punto, de h de t, el h punto, tengo un h aquí adentro, estas cosas son constantes, esto es constante, ya. Pero el h está al cuadrado por un h punto, y al otro lado tengo constantes, una raíz constante, más un h punto al cuadrado, ¿ya? Se complica la cosa. Entonces, una de las simplificaciones que hacemos es condición de gran estanque. La condición de gran estanque me dice que el embudo es mucho más grande en comparación a lo que está al orificio y por lo tanto el fluido que sale es despreciable. Tengo básicamente crema infinita. Es decir, en nuestro modelo de querer hacer una máquina que tira crema, no sirve mucho. O sea, quizá no serviría esta EDO, pero ahí tendríamos que empezar a analizar cómo la puedo simplificar. Habrá un método para resolver esta EDO, habrán formas de simplificarla y ahora se ve fea, pero luego podría quedar más bonita. Pero vamos a asumir la condición de gran estanque, que suele suceder en todos los problemas que han salido en el control. Entonces, condición de gran estanque quiere decir que Vin es cero. Acá. Condición de gran estanque. Esto vamos a asumir lo que es cero. Que es cero. ¿Ya? Y aquí es bueno tener en cuenta que este dH de t es distinto a este dH de t. Esa es otra cosa, ojo. Viven en dominios distintos. Porque aquí estoy diciendo es el cambio del volumen de fluido dentro de mi volumen de control. Y el otro estoy diciendo es el cambio de la posición de la superficie del volumen. El volumen, la superficie del volumen no cambia.
y en realidad viven ahí mismo, ¿sí? Y al final lo único que estoy haciendo, estoy rompiendo la EDO. Fíjense, no repasé esta auxiliar para no decir todo pauteado, y me acabo de dar cuenta que esta simplificación rompe la EDO. ¿Por qué rompe la EDO? Porque si asumo que la superficie no cambia, entonces tampoco cambia la cantidad de volumen que hay dentro. Es decir, no está pasando nada. ¿Mm? Estoy asumiendo entonces una parte despreciable. Al final, mira, matemáticamente es mucho más simple. ¿Por qué asumo que es despreciable la velocidad y no el cambio de volumen dentro del embudo? Porque si esta cosa es muy chica, aquí es muy chico, pero acá está el cuadrado, entonces ahí es despreciable. ¿Entiendes? No es, no es tan trivial la condición gran estanque, o sea, no es decir la superficie no se mueve, es decir, se mueve tan minúsculamente que entonces la energía cinética, el cambio y la velocidad que hay ahí, el 1/2 ρ v cuadrado, es despreciable, el cuadrado es despreciable. Entonces esto de aquí, muy chico, y por lo tanto, esto es despreciable, igual a cero. Ahí. Es igual a cero, ya. Al final todo es embrollo para decir que esto vale cero y tenemos la solución ideal de raíz 2GH. Parte en reposo entonces arriba y cae con D out. Y eso entonces vale cero. Esto vale cero. Ya. Ahí se nos mejora un poquito la cosa. Se nos mejora. Y aquí voy a, voy a hacer un par de comentarios y lo dejamos hasta aquí. Pero voy a dejar de estrella propuesto que ustedes resuelvan esta EDO como ustedes quieran. Porque en este momento es una ecuación diferencial. Pero si a mí se me ocurre ponerme a integrar el lado izquierdo, me va a quedar una ecuación integral. ¿Ya? Si no, puedo hacer separación de variables, paso el de t a la derecha, ¿ya? Y sí, se puede hacer separación de variables porque la raíz h de la derecha puede pasar dividiendo al lado izquierdo. Y me queda diferencial del h con todos los h's, con este h de acá. Y el de t lo paso para la derecha. Pero voy a mostrarle, espero que no me demore mucho, son las 1:05, ¿qué pasa si trato de integrar? ¿Qué pasa si trato de integrar? O mejor dicho, ¿qué pasa si... Miren, aquí. ¿Qué pasa si trato de integrar el diferencial de volumen? Antes de llegar a esto de aquí. Porque fíjense que yo reemplacé de B... aquí. Yo cambié esto por fluido incompresible a ρ de B de T. Y yo reemplacé mi diferencial que analicé en el disco aquí. Aquí. Acá. Y todo eso dividido en dt. Al final pasé el dt para afuera. Pero ¿qué pasa si se me hubiese ocurrido integrar el de b? No, chuta, no voy a alcanzar a escribirlo rápido. O sí, ya, le voy a dar. Aguántenme aquí 5 minutitos más. Eso sería el cuadrado, después estos 2 veces s por s, y todo esto lo copio, lo sumo acá, y queda todo eso al cuadrado. Una cosa así. Ahora me estoy dando cuenta que puede ser muy enredado usar esta cosa. Descompuse el cuadrado de binomio. El primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, todo eso por dh. Y si se me ocurre integrar aquí, dejo la embarrada, ¿no? Sería pi r1 al cuadrado, aquí, ya, voy a integrar aquí mismo. Le saco los diferenciales. Ya que es un polinomio, es fácil. Aquí multiplico por h. Bueno, multiplico por h, aquí h al cuadrado dividido en 2, cancelo el 2, porque todo eso es constante, todo esto es constante, y ahí sería el cubo
partido en 3. Partido en 3. Y esa cosa que lo voy a sacar. A ver. Un segundito, termino el tiro. Estoy en clase. Ya, una cosa así. El h se fue. Ya, integré esta cosa. Si hubiese integrado aquí el b, luego me faltaría acá abajo derivar este t. ¿Sí? Después yo tendría que hacer de b de t. Estos son todos trucos útiles que les va a servir transversalmente para cualquier problema de física que resuelva. Si integro primero b, luego me faltaría volver a derivar por t. Y aquí fíjense que me estaría quedando el h punto, eso por punto, después aquí eso sería, h cuadrado sería 2h, h punto, después esto sería, elimino el 3, me quedaría 3h cuadrado, h punto. Puedo llegar a un dB de t con todas estas cosas, y es una idea muy fea. Después sí, puedo sacar el h punto para afuera, ¿m? Después llego a lo mismo, pero con el h punto para afuera. ¿M? Lo que quiero decir, muchas veces es mejor dejar todo como diferencial, llegar a la dedo final, y luego ver ahí si es que puedo separar variables. En el caso de abajo, aquí sí que termino y termino para siempre. Una vez que, si yo coloco el dB, lo expreso aquí, luego coloco el dt, y veo que tengo en total, lo más probable, no se va a hacer un problema que haya una EDO que estén ahí una hora resolviendo una EDO. Es que sea, por en este caso, variable separable. Como es variable separable, tomo la raíz de h, la paso dividiendo, tomo el dt, lo paso multiplicando. Aquí, chao, y aquí, h. ¿Ya? Y hasta ahí lo voy a dejar propuesto, pero fíjense que ese h a la 1/2, lo puedo pasar multiplicando acá, es h elevado a menos 1/2, lo paso aquí, me quedaría raíz de h, y todo eso al cuadrado, entonces expando el polinomio, y luego integro, y la integral sería igual que arriba, lo mismo que estaba haciendo. El h cuadrado, h cubo, es aumentar 1 la potencia. Y por el lado derecho, fíjense que tengo puras constantes multiplicadas por un dt. Entonces el lado derecho va a ser todas las constantes multiplicadas por un tiempo. Y después nos faltaría poner los límites de integración. Los límites de integración va a ser, si yo integro en h, integro de 0 a h mayúscula, o, sí, más bien de h mayúscula a 0, porque yo parto en mi altura, parto en la superficie, y quiero ver el momento en el que se vacía todo el embudo. Acuérdense, el tiempo de vaciado. Y el límite del tiempo sería entonces un t0, del tiempo 0, donde parto, hasta un t final. Y ese t final, de aquí, lo despejo. Paso todo lo otro al otro lado. Y ahí me quedaría el tiempo de vaciado. Eso lo voy a anotar en la pauta, ¿ya? Espero que se haya entendido. Pero para no alargar el video, ya que llevamos una hora. ¿Quedó claro ahí? Por favor, necesito feedback, porque es como la primera vez que se me ocurre usar el OneNote. Entonces díganme si se entiende de esta forma o prefieren que lo vaya escribiendo nomás en lápiz. Creo que sí, pero igual voy a tener que revisar la pauta. Sí, eso mismo. Claro, o sea, van a tener que revisar los pasos, ¿no? Los pasos matemáticos. Bueno, tienen Sí, razón, como ir igual. siguiendo más el raciocinio que hiciste y más concentrada, sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché, se cortó. No, que en verdad como revisarlo bien y más concentrada. Ah, ya, Pero sí. ya, te cacho, te cacho. Bueno, igual que para el auxiliar anterior, lo anotaré y comentaré las mismas cosas más resumidas.
Bien, ¿alguna otra duda o voy a dejar de grabar? Mi grabación.